Continuando con los temas interesantes de la conducta sexual, hablaremos hoy de una conducta propiamente dicha, es decir, cuáles son los fenómenos que se van a presentar, que se van a dar, y obviamente pues muchos han sido tomados de los estudios con animales, por eso es que es esta imagen, ¿no? En este ejemplo pequeño tenemos la monta, la intromisión y la eyaculación. Obviamente esto no tiene que ver mucho con digámosle, con la conducta sexual humana, pero que sigue los mismos patrones y que sigue los mismos, digámosle, actividades cerebrales. Entonces, para ello entender que existe un núcleo que nos va a hacer esta diferenciación. ¿Sí? Vamos a tener conductas basadas en una estructura cerebral al cual se ha denominado como la estructura dimórfica, que es precisamente la región preóptica medial. En este caso, podemos anticiparnos a decir que la región preóptica medial o media es el núcleo no solo dimórfico, sino que también es el que regula las funciones de la conducta del macho. En pocas palabras, el núcleo sexual dimórfico masculino es la región de la región preóptica medial del hipotálamo. Aquí no está, pero podemos suponer, en este ejemplo, vamos a decir que el macho lo tiene bastante grande, ¿no? El macho tiene mayor cantidad de ese núcleo dimórfico, ¿de acuerdo? Y ese núcleo dimórfico que lo vemos aquí es bastante grande en comparación de la mujer. Esto no quiere decir, y me adelanto un poquito porque también tendríamos que pasarnos a hablar sobre la conducta maternal y paternal. Algunos datos han mostrado que algunos machos no tienen tan grande este núcleo, sino que lo tienen un poquito reducido. Esa reducción en un momento no se puede entender como que sea menos macho, ¿sí? Y de hecho la controversia que se tiene con los aspectos de género, sexualidad y todo ese tipo de discusiones sobre se nace o se hace, que no lo vamos a tocar precisamente, pero en el caso de estudios se ha explicado que los núcleos dimórficos pequeños o las periópticos mediales pequeños en ciertos varones no tienen ninguna implicación negativa con relación a su género, sino que se va a ver aplicado con la protección de las crías. Es decir, en términos de lo que nos corresponde, entenderíamos que estamos hablando de un papá muy paternal. ¿Sí? Y obviamente en el caso de las mujeres, aquí me voy a adelantar, no tengo la imagen, perdón, es el núcleo ventromedial, el cual es el responsable de la conducta sexual femenina o del comportamiento femenino, de hecho el comportamiento maternal, y que se considera que en algunos casos que se tenga un núcleo ventromedial pequeño puede significar un mal comportamiento a la hora de las crías, es decir, menos mamás. Sin embargo, como esto es controversia, porque se ha hecho o se ha estudiado en animales, entonces quedamos como siempre en la investigación. ¿De acuerdo? Ustedes ven, los animales, en caso de las hembras, tienen un súper cuidado con sus crías, ¿no? Em, pero depende. Ustedes recuerdan también el famoso ejemplo del león que mata a las crías para destruir, y lo vamos a ver más adelante, cuatro conceptos importantes para destruir la descendencia que venía del anterior, digámosle, macho alfa. Cuando un nuevo león toma el puesto del macho alfa que perdió, este inmediatamente mata a las crías para no dejar una huella de desarrollo del macho anterior. Pero fíjense ustedes que el fin de esto es hacer que la mujer entre en una etapa de fertilización. Es decir, en esa parte, ¿se recuerdan cuando hablamos de progesterona? En esa parte ellos, ¿cómo se llama? De alguna manera, esta acción anula la acción de la progesterona, activa la activación estrogénica y producir de nuevo una ovulación para que esa hembra pueda quedar embarazada del nuevo macho alfa. Ahí lo vamos a ver más adelante. Pero cómo llegamos nosotros a todo este tipo de cosas, hay un concepto muy interesante que se llama las ferormonas. Las ferormonas precisamente son esto, ¿no? Una sustancia química volátil que es parte de nosotros, ¿sí? Y que al ser liberada puede producir estimulación, excitación sexual. Entonces aquí decimos que es una sustancia química liberadora
o mejor dicho, liberada por un animal, que afecta la conducta de otro animal. Por lo general actúa a través del olfato del gusto. El mejor ejemplo de todo esto son los perros. Entonces, los perros son los que ven, los que perciben, y cuando están en brama, como decimos acá, generalmente el perro va a estar persiguiendo a la perra. Pero lo interesante es que las feromonas quedan impregnadas, es decir, la liberación de feromonas por medio de la vagina de una perra pueden liberarse en el ambiente y pueden ser captadas a largas distancias. Y además que pueden impregnarse. Entonces el perro se mantiene en la puerta de la calle, esperando que la perra salga. Y si no sale, se emociona cuando usted sale, porque las hormonas que la perra tiene están impregnadas en su ropa. Y por eso es que el perro se va detrás de usted. No comprende esa situación probablemente, ¿sí? Y por eso mismo, entonces, mucho cuidado con las hormonas, ¿sí? Y mucho cuidado porque tal vez algún día vamos a hablar de los trastornos sexuales. Pero estas feromonas también pueden ser identificadas por animales y entonces tenemos algunos casos entre una relación, digámosle así, entre una persona y un animal. Bueno, y entonces aquí hay algo que quiero adelantarme un poquito porque la región o estructura que se encarga del proceso de la interpretación de las feromonas es el órgano nasal. Podríamos suponer, y la evidencia también nos lo permite decir, es que el órgano nasal es la región donde se identifican las percepciones de las feromonas sexuales. Mucho ojo con esto porque también en esta estructura puede hacer la diferenciación entre la alimentación y el miedo. Nosotros generalmente percibimos el miedo y percibimos la comida. Y probablemente aquí en el órgano nasal puede hacer la estructura que nos permite descartar eso y colocarlo solamente como una percepción de la sexualidad. Es decir, vemos más allá la emoción sexual que una percepción de otro tipo. Claro, esta es una teoría, ¿no? Que hay que empezarlo a discutir. Entonces, para entender en el caso, sí, por favor, en el caso de nosotros, los seres humanos, tenemos que entender que en algún momento tenemos algunos efectos interesantes. Y aquí les voy a hablar primero en la gráfica, por favor, de cómo es una respuesta masculina y femenina. Y deberíamos de interpretarla o deberíamos entenderla y a partir de eso, pues darles un significado, porque nuestras conductas sexuales trascienden. Recuérdense ustedes que nosotros somos sexualizados. Eso es mentira, ¿sí? Nosotros somos seres sexuales, como lo somos seres sociales. Necesitamos de estar en movimiento, contacto con gente, pero también necesitamos sexualidad. Creo que son complementarios en términos de conducta, porque no somos animales, no agarramos, tenemos que socializar primero. Entonces la respuesta sexual pues viene desde lo que tenemos en el deseo, por ejemplo, de un hombre, iniciamos con el deseo y debe haber un proceso de excitación. Si ustedes visualizan el deseo y la excitación, tiene una curva rápida, ¿no? Es decir, nos encendemos. Y para llegar acá tenemos nosotros una especie como de caricias. Cuando hablamos del deseo es porque nos gusta una persona. Cuando hablamos del deseo excitación estamos hablando de ya una relación de caricias, besos, abrazos y todo ese tipo de cosas. Porque incluso el deseo puede bajar un poquito a lo que llamamos el enamoramiento, ¿no? O la fase de cortejo o cotejo. Sin embargo, entonces cuando ya avanzamos estas etapas y nosotros ya tenemos ese contacto sexual, es decir, la penetración, movimiento pélvico y todo lo que conlleva con esto, entonces estamos teniendo un proceso de meseta, es decir, ya estamos en la menacción, ¿sí? Llega un punto, ¿sí? En donde esa meseta, en el caso del hombre, va a producir un orgasmo, es decir, una eyaculación. Y luego de la eyaculación hay una baja inmediata, ¿no? Y a eso le llamamos resolución, ¿sí? O periodo refractario, que significa ya no hay más, ya no hay otro momento para volver a iniciar la curva, ¿sí? En términos generales se puede decir que esto dura entre 15 a una hora para volver a empezar la curva, ¿sí? Y entonces, si nosotros estamos hablando de un periodo de tiempo, vamos a suponer una hora, ¿sí? Entonces el hombre en una hora tiene su primera eyaculación y satisfacción sexual, ¿sí?
Y si podemos dividir estos en momentos, vamos a poder suponer que a partir de aquí a los 45 minutos, pues ya empieza la fase del orgasmo que termina en la flacidez del pene. Bueno, una hora. Bueno, si nosotros vemos la respuesta sexual femenina, la respuesta sexual de ellas es un poquito más amplia. Es decir, que su curva, ¿sí? Su curva tiene que ser, si aquí fuera una intensidad de 100 grados, si aquí fuera un tiempo de una hora, la intensidad de 100 grados, en el caso del hombre, el hombre al 75% de grados ya está casi para terminar, ¿no? Para tener su orgasmo. En cambio, la mujer, si ustedes ven, casi podríamos decir 40, 45 de intensidad lo tiene. Y si esto fuera una hora, ¿sí? Entonces, el hombre con una gran intensidad lo va a estar teniendo a los 40-45 minutos. La mujer a los 40-45 minutos todavía no está preparada. Es decir, que aquí desde el deseo, excitación, besos y todas esas cosas, penetración empieza, más o menos. ¿Sí? Y necesita, para decirlo de una forma un poquito más gráfica, 20 minutos de meseta. ¿Qué significa? La penetración, movimiento pélvico y todo. Miren ustedes, 20 minutos. Es decir, que cuando la mujer empieza a sentir, el hombre ya está en su fase de orgasmo. O sea, ya. Y si lo ven acá, la mujer necesita más tiempo, ¿sí? ¿Para qué? Para que inicie su primero, segundo, tercero, cuarto orgasmo, por ejemplo, ¿no? Aquí va en tres. Porque sus fases de resolución o sus periodos refractarios son pequeños, ¿sí? Entonces, inmediatamente puede activarse más. Por lo tanto, una mujer puede tener 3, 4, 5 orgasmos en más de una hora, ¿sí? Cuando el hombre está en la fase, casi, miren ustedes, en la fase ya de resolución, que ya no hay erección, la mujer está en la fase. Por eso escuchamos aquellas frases que la mujer no siente nada, que el hombre no es suficiente, que siempre llegan a este límite y no, ¿cómo se llama? No logran llegar al otro límite, etcétera, etcétera, y llega la resolución. Casi decirles, la mujer necesita 1 hora y media para este procedimiento. ¿Sí? Claro, hay discusiones, claro, hay de todo. Alguien decía por ahí que el hombre es inútil y alguien decía que las mujeres necesitan, pero obviamente siempre he dicho que todo debe de tener una evidencia. Y alguna de las evidencias demuestra que una mujer tiene este proceso de respuesta sexual más amplio porque oigan esto, y yo sé que va a entrar en controversia, la hembra necesita más de un macho, ¿sí? Para ser fertilizada. En pocas palabras, tiene estos ciclos, digamos, prolongados para tener al mejor macho. ¿Sí? Y si necesita otros para extender eso. Esto es animal, ¿de acuerdo? Y si nos pasamos al efecto Colditch, que también es un proceso animal, vamos a decir lo siguiente, en síntesis es que un animal con su pareja puede permanecer con, digámosle, con las conductas sexuales normales. Y aquí se los voy a leer mejor. Dice, el efecto restaurador que produce presentar una nueva pareja sexual. Es decir, que luego de un momento sexualizado en donde el animal, o sea, en este caso se hizo un experimento en ratones, ¿sí? Está exhausto de su pareja, acostumbrado, ¿sí? Eh, digámosle que se acostumbra con su pareja, al presentarle una nueva hembra, se activa, ¿sí? Como que se estuviera de nuevo en esta fase. Es increíble, ¿no? Aquí hay dos conjeturas interesantes. La mujer que necesita más y el hombre que necesita más, pero no los mismos. Ustedes analizan esa parte, ¿no? Pero el hombre o el macho, sí, tiene algunas conductas interesantes como la monta, ¿verdad? Que es una característica sexual. Si el hombre lo tiene como una monta, la mujer lo tendrá como una lordosis, que significa el hombre que se monta sobre la mujer y la mujer que se coloca en una posición para recibir en términos de la aplicación de estudios en animales con seres humanos. Entonces aquí tenemos el macho que se monta, pero acá ya explicando eso tenemos que definir dos cosas de hormonas que se activan, ¿no? En este caso definimos o se define que la oxitocina y la prolactina son hormonas más femeninas que permiten hacer todos esos procesos de leche y de contracción uterina, etcétera, etcétera.
Sin embargo, en el caso para los hombres es muy diferente, o para los machos, porque produce una identificación, es decir, la oxitocina nos permite acercarnos más a la pareja, estar constante con ella, y se ha considerado que la oxitocina es el responsable en el nivel de los machos de ese proceso de fidelidad o de acompañamiento o de empatía hacia la otra, hacia la pareja. Sin embargo, esto se libera, o es decir, esto se produce cuando se liberan mayor cantidad de actividad sexual intensa o satisfactoria. ¿Sí? Ojo con eso, ¿de acuerdo? Y bueno, en el caso de las hembras, como les decía, la lordosis, que es un reflejo sexual espinal que puede observarse en muchas mujeres y mamíferos, ¿de acuerdo? Y consiste en arquear la espalda como respuesta a la aproximación de un varón o de un contacto en digámosle, cuando alguien le toca la cintura a alguien, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que hace es producir el movimiento del trasero. De hecho, se han encontrado núcleos sexuales dimórficos también a nivel de la médula espinal en la región baja, y obviamente pues esto implica también, alguna vez alguien discutía que esto es parte de definir también las conductas sexuales homosexuales, porque se encontró estos en algunos hombres, ¿no?, que tenían ese comportamiento, y todo precisamente daba el fundamento de esto. Y aquí en esta imagen, pues simplemente estamos viendo cómo de alguna manera es esa conducta sexual, ¿sí? De alguna manera cómo las mujeres o los hombres empiezan a conjuntarse, cómo se siente lo receptivo, digámosle, el acercamiento, el coqueteo, el cortejo y todo eso, y cómo termina siendo un proceso receptivo, ¿sí? Ojo que no estamos hablando de que la conducta sexual sea mecanizada, simplemente va a tener otros aspectos interesantes que puedan enmascarar, si lo quieren ver así, eh, estas conductas como la desviación de la cola, la monta, las intromisiones y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, de esto quisiera hablar cuatro conceptos importantes, de los cuales obviamente espero que esos cuatro conceptos sean bastante claros. El primero es el efecto Leibot, y el otro es Witting en estos dos primeros casos. Por ejemplo, el efecto Leibot es una ralentización eventual o una desaparición del ciclo astral en grupos de animales o mujeres que viven juntas. Mujeres. Está provocado por una feromona en la orina del animal y se observó por primera vez en ratones. Antes de entrar a esto, quiero explicar esto. Muchas mujeres juntas pueden percibir olores. De hecho, muchas mujeres juntas, y una de esas, vamos a suponer 10 mujeres juntas en un lugar, y una de ellas embarazada, puede generar también un problema de percepción de las que no están embarazadas. Pero no es el efecto Oliput. Y también hay algo que no encontré, que estaba buscando, un artículo que explica que estar juntos, en el caso de mujeres, de hombres, perdón, estar juntos mucho tiempo puede producir alteraciones hormonales que conducen a respuestas sexuales homosexuales. Aclaro que todo esto tiene que ver con los procesos cerebrales que estamos hablando. Pero entonces veamos cómo lo traducimos, ¿sí? Este es un documento tomado de, ¿cómo se llama?, de la Asociación Ciencia o Conciencia, y se explica esto, ¿sí? Dice, en este post vamos a hablar de algunos efectos curiosos que producen algunas feromonas, porque todos estos cuatro efectos que voy a hablar tienen que ver con la acción feromonal o feromonas, ¿sí? Estos efectos se han visto que pueden darse en animales de laboratorio, los cuales se describieron por primera vez. Y el primer efecto que vamos a discutir en este caso es el efecto Leibot, ¿sí?, descrito por van der Leibot en 1955, que consiste en: si varias hembras de ratón permanecen juntas en una jaulita, una feromona liberada en la orina del animal lo que va a producir es un retraso y finalmente la desaparición del ciclo estro, que es el periodo en que los mamíferos están receptivos sexualmente, es decir, no va a haber deseo sexual. Preguntémonos entonces nosotros qué va a pasar, por ejemplo, o qué pasa, por ejemplo, en las cárceles de mujeres.
cómo está este fenómeno, ¿sí? Bueno, y curiosamente, si estas hembras, ¿de acuerdo? Si ciclo esto, es decir, que ya están sin nada, se les expone a un ratón macho en su orina o su orina se libera feromonas, estas hembras recuperan ese ciclo estro y obviamente pueden tener actividad sexual, es decir, el efecto Witten. Si eso lo quiero asociar con el ejemplo que les di de los animales y sobre todo los leones, que los leones alfa que destruyen al león que era el jefe, entonces las hembras que tuvieron sus crías y que estaban dando de mamar, estaban en la fase de la progesterona, es decir, no podían embarazarse. Al momento de que este nuevo león mata a los leoncitos, lo que produce es que elimina la acción de la prolactina para la producción de leche, elimina la producción de hormona de la progesterona y puede producir aumento del estrógeno, es decir, que puede entenderse el efecto Witting en este caso. ¿Sí? Pero esto es parte de la naturaleza y claro, alguien puede discutir y con todo uso podemos ver y entender esto. ¿Sí? Luego tenemos el efecto Bruce y el efecto Van der Berg. ¿De acuerdo? Y lo que nos va a interesar de esto es precisamente, por ejemplo, otro efecto de la feromona sobre la conducta sexual en los ratones, ¿sí? Es, si una ratona preñada, o sea, embarazada, se expone o es expuesta a un ratón macho en su orina, ¿sí? O sea, a otro ratón, se producirá casi con toda seguridad una parada de gestación, es decir, se interrumpe la gestación. Y con este efecto, el ratón 2, del cual proporcionó la orina, puede copularse o puede tener una actividad, se va a parear con esta ratón. Y puede sustituir sus genes, ¿sí? Conseguirá que los genes de la cría de ratón 1 no pasen a ser una nueva generación, sino que produce los suyos, porque después de interrumpir la gestación, la ratona procederá a su fecundación. Imaginen ustedes. Esto también se vio en el caso de algunas avispas, son avispas, se me fue el nombre, disculpen, donde se establecía que eran avispas o que violaban, así decían, ¿no? Es decir, que ellos son avispas que violaban a otros, sus machos, pero la finalidad de esos machos violadores era transmitir y sustituir sus genes de sus espermas y que cuando estos, digámosle, estos animalitos voladores, otros insectos, se copulaban con las hembras, no transmitían sus propios genes, sino que transmitían los genes de quien los fue abusado. La idea era transmitir la evolución y el crecimiento de las nuevas crías con los genes del más superior, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces el efecto este se llama el efecto Bruce, ¿sí? Escrito en 1960. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? De alguna manera lo que se está haciendo es que las futuras crías tengan los genes del otro. Por último, vamos a explicar el de Van der Waals, ¿sí? Que fue escrito en 1975 y consiste en una feromona en la orina de un macho adulto y puede hacer que adelante, es decir, que la feromona hace que pueda aumentar o desarrollar o madurar rápidamente la pubertad de una ratona, ¿no? Y esto es cierto, ¿sí? Las feromonas pueden estimular la maduración. Mucho ojo. Claro que todo esto es controversial porque de hecho les puedo explicar el olor, ¿sí? Feromonal de una mujer embarazada en un estudio que se hizo en el Instituto Mexicano de Salud del Seguro Social. Se hizo un estudio muy interesante de por qué los hombres abandonaban a las mujeres y se detectó, ojo, se detectó que las mujeres liberan una hormona en la orina que puede producir el alejamiento de un hombre y de hecho la tasa de separaciones en los embarazos es bastante alta, más o menos entre los 4 a 8 meses de gestación. Y ojo, es muy interesante porque ellos también planteaban la teoría de las incubadoras. Hay hombres que reciben, la perciben, y esa parte es interesante porque los famosos antojos, ¿no? Los antojos son
transmitidos hacia la mujer, hacia el hombre, perdón. La mujer no los padece el hombre, pero no los transmite porque sea un comportamiento de imitación o de empatía, sino que simplemente produce una activación hormonal que el hombre necesita hacer algo para eso. Entonces vemos casos en que hombres se mantienen inquietos, raros, ansiosos, etcétera, etcétera, pero no es más que el producto del proceso hormonal que se identifica en el caso de una mujer embarazada y que también se da en caso de no embarazos. Bueno, hasta ahí vamos a llegar. Por último, vamos a decir que la estructura básica es el órgano vomeronasal, como lo mencionamos, ¿no? Y este órgano vomeronasal pues va a detectar todo lo que son las percepciones de las sustancias químicas que se pueden detectar en el ambiente, ¿no? Sobre todo las hormonas y es la que nosotros nos activamos. ¿Y qué otras estructuras están asociadas a estos? Pues va a estar el núcleo olfatorio, bulbo olfatorio, que es el que va a llevar, que es el paracraneal 1 y que va a llevar las sensaciones para irse detectando a través de la respuesta del nervio craneal y obviamente que le va a transmitir la información al núcleo medial de la amígdala. ¿Sí? Entonces ese núcleo va a recibir la información olfativa desde el bulbo olfatorio y este es órgano nasal, bulbo olfatorio, núcleo medial de la amígdala y esto obviamente nos da las respuestas de esa conducta reproductora. Nos ponemos reproductivos. También tenemos el núcleo espinal bulbocavernoso, ¿verdad? Que se localiza a nivel de la médula espinal y que en algunas especies de roedores solo existe en los machos para montar. El área perióptica medial, que es el responsable de la conducta sexual masculina, ¿de acuerdo? Y aquí nosotros vamos a ver el área perióptica, que es la estructura que para los machos es esencial en la conducta sexual. Y la ventromedial, que es esencial para la conducta sexual femenina. ¿De acuerdo? Y de nuevo explicarles el núcleo sexual dismórfico, que es el que les mostré al principio, donde es el que está más desarrollado en los machos, pero tenemos una sustancia gris periacueductal. Y esta sustancia, ¿sí? Tiene algunas implicaciones muy interesantes. Región del mesencéfalo que rodea el acueducto cerebral juega un papel esencial en varias conductas típicas de la especie, incluida la conducta sexual femenina. Cuando nosotros leemos en la sustancia gris periacueductal de otra forma, entendemos que también participa en el proceso de la percepción y sensibilidad del dolor. Por eso podríamos hacer una inferencia que el dolor o los golpecitos sexuales pueden estimular esta área y pueden producir un cierto grado de placer. Y así podemos estar hablando de cada uno de estos núcleos que participan, que son importantes, ¿verdad? El núcleo ventromedial que les decía, ¿verdad? Que es el de la conducta sexual femenina, que lo vemos acá, y que obviamente son los responsables a nivel cerebral, sobre todo a nivel de la corteza, la subcorteza, del desarrollo de todas esas conductas. Y bueno, este es un corte de un ratón donde vemos aquí las estructuras que están apreciadas para eso, ¿no? La próptica medial, la lateral, los núcleos mediales, la estrella terminal y todas las estructuras que producen, que se encuentran asociados a la conducta sexual. En el caso de los ratones, ¿verdad? Y aquí la misma historia. Y entonces es interesante ir ampliando, cambiando y sobre todo aportando esto. Es importante resaltar pues que una diferenciación conductual entre hembras y machos nos va a hacer una diferenciación dismórfica muy interesante. Muchas gracias.